Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí como siempre, como hormiga en tapa de dulce, con amigos muy queridos, con gente muy agradable, con la gente que ha ido construyendo nuestros pueblos, nuestras ciudades y que ha dedicado solidariamente su vida a que todas las cosas estén mejor. Tengo aquí a doña Mireya Céspedes Navarro, que ustedes ya la han visto en otros programas, que es una mujer con un gran atractivo, una personalidad, un carácter, una manera de ser que, bueno, ya sabíamos, ¿verdad? En el pasado, aquellos hombres machistas de los lugares a donde ella vivía siempre la respetaron mucho y como decía Gerardo en nuestro programa anterior, no muy querida por los hombres, pero sí por las mujeres, porque las mujeres de las zonas a donde ella trabajaba siempre sabían que tenían en ella una defensa. Pero es un personaje muy interesante con el que vamos a hablar. Y aquí Gerardo Arias, bueno, más conocido que yo, ¿verdad? Ya el programa es como de Gerardo, un amigo muy querido, casi como mi hermano aquí en San Carlos, historiador, líder comunal, director de escuelas, maestro de escuelas, en fin, tantas cosas que ya ustedes la saben, que además maneja muy bien todo lo que es nuestra historia. Hablamos con doña Mireya en otros tiempos, pero lo repito porque hay algunos de ustedes que no lo han escuchado y además pensemos de que estos programas históricos, tal vez dentro de muchísimos años habrá alguien que nos esté viendo y nos esté escuchando. ¿Y quién es doña Mireya? Doña Mireya Céspedes, nacida en San José, ahí muy por el centro de San José, nieta de campesinos, de aquella gente que labraba la tierra por el lado de Desamparados allá para adentro, y una luchadora toda su vida que se casa con un puntarenense y en algún momento por las vicisitudes de la vida van a parar allá a Porvenir de los Chiles e instalan una línea de buses. Es un bus que se llevan ellos como josefinos que no estaban como muy bien así, se llevan un Mercedes-Benz, ¿verdad? Y así abren una ruta ahí que era desde Porvenir de los Chiles hasta aquí. ¿Quiénes venían en esos buses? Pues toda la gente que iba jalando sus mercaderías, los que tenían que venir por diferentes necesidades, ya fueran médicas, la gente que venía pues a comprar sus telas, a hacer esto y lo otro, bueno, todo un montón de cosas. Y ellos tenían dos vehículos, un Safari, que generalmente lo manejaba doña Mireya, y el esposo que era el que manejaba ese bus, ese microbús. En un tiempo muy difícil, imagínense que siempre con la lluvia los vehículos han tenido muchas dificultades, como se resbalan, parecen jabonosos en las calles, pero bueno, ellos sacaron adelante ese trabajo. Doña Mireya nos sorprende, porque entonces uno habla de una cosa y ella le pregunta otra. Después que yo sabía todo esto de los buses, todo ese trabajo, como ella inclusive iba a la subasta y yo a ganar de todo, dice, es que yo también jalaba carbón. Yo, ¿cómo es eso que jalaba carbón? De doña Mireya jalaba carbón, jovencititica. Y doña Mireya, vamos a ver. Primero, muy buenas, bienvenida al programa. Doña Mireya, cuando usted nació fue la primera hija de ese matrimonio. Exactamente. Y lo que esperaban era un varón. Pero ya, las circunstancias de la vida, ¿verdad? No es lo que ellos querían, sino que lo que Dios decía. Nací y desde que nací, pues, mi padre me trató como varón, que gracias a Dios no soy... Mantuvo la feminidad. Sí, no cambié. Sí, pero, sí, exacto. Ahora, varón es porque el tipo de trabajo de todo era un trabajo de fuerza, de energía. Es que era puro trabajo de hombres. En circunstancias así, de esas de la vida, nos llevó papá a vivir a una montaña donde le llamaban La Fila. Pero es que estoy confundida si esa fila es de Escazú para adentro o de Puriscal para adentro. De Puriscal no para recuerdo. adentro. La fila de Puriscal, sí. Debe haber sido posiblemente. Además, por ahí va a salir usted en algún momento a Agujas de Punta Arenas, allá por... Bueno, no sé, eso era algo tremendo, porque ahí salía una vez bestia, ya no regresaba, se quedaba y ahí morían. Era terrible. ¿Cómo era? Era una montaña completa. Montaña virgen. Pero terreno sumamente quebrado, ¿verdad? Totalmente. Papá encontró una planicie así, entre la montaña, una planicie, donde había una fuente de agua, sí, recuerdo, y había muchos berros.
Entonces ahí papá con barro y esta caña india hizo una rancha. Caña brava. Caña brava. Y papá con eso hizo una rancha. Y ahí no se llevaban, se llevaban nada más, se llevaban los trastes y ropa nada más. Ahí papá hizo, con esas mismas cañas, hizo la cama, hizo una mesa, hizo todo, ¿verdad? Con eso. Lo que llaman bareque. Exactamente, correcto. Entonces ahí papá comenzó a hacer carbón. Me llevaba a la montaña a ayudarle a él a hacer a despuntar y a cortar y a hacer el hueco para hacer el carbón. Perdón, doña Mireya, la gente no tiene ni idea cómo es que se hace el carbón. Es tan interesante. Explique el proceso para hacer carbón. Para hacer el carbón, primeramente se hace un hueco. ¿En la tierra? En la tierra se hace un hueco, correcto. Ajá. Entonces se hace como una base de que le diera algo que arda, ¿verdad? Que a la hora que se enciende la carbonera. Entonces, ¿cómo se llama? Leña seca. Exactamente. Entonces usted va poniendo, va acomodando bien la maderita en ese hueco. No es muy hondo, no. No, es una cosa poquita donde, más que todo, donde va a encender el fuego. Ahí se va haciendo un cucurucho. Puras capas y después se enciende y se va cubriendo de barro. De barro aquello y se tapa. Se tapa con barro y ahí es donde, bueno, con una chimenea. Eso es lo que yo me recuerdo, ¿verdad? Otras personas tendrán otro... No, es lo mismo, una chimenea más para que el humo salga. La cosa es que no yo ahí entonces me iba con él a la montaña a hacer esas carboneras. Luego que se hacía el carbón, papá siempre tenía 2 bestias. Una bestia era las 2 bestias las traía con sacos de carbón a los lados y 2 sacos encima. Entonces, la muñequita que ven aquí era la que venía en el último saco. Sí, en el último saco ahí. Cuando se usaban los aparejos. Ajá. Entonces, por eso le digo que yo vendía carbón, porque yo me venía con mi papá al centro a entregar los sacos de carbón y a llevar comedera para adentro, donde vivíamos, ¿sí? A vuelta de viaje. A vuelta de viaje, sí. Y eran unos caminos tan tremendos que ya le digo, más de una bestia se quedó pegada y no había nada que hacer. Ahí quedaba. Ah, no se podía sacar. No se podía sacar porque era demasiado. Ahí fue una historia muy linda porque decía mi madrecita que ella le daba mucho miedo porque había mucha neblina. Entonces papá me mandaba a dejar una vaca que teníamos para la leche de diario, a dejarla no sé a dónde, y dice mamá que ella se quedaba nada más. Y de pronto dice, ya no veía más el tronquito donde iba. Hasta que volvía, ella no se despegaba ahí. Ahí papá sembraba mucha hortaliza y entonces ahí comíamos mucha remolacha, que por cierto una vez llegó mi mamá muy asustada, le dijo a mi papá que yo estaba orinando sangre y que ella estaba orinando sangre y que todos estaban orinando sangre. Y era de la remolacha, porque todo papá lo Doña Mireya, disculpe, para no salirnos del carbón, bueno, usted me habla de un hueco pequeño, pero es que la industria era pequeña. Digamos, hay carboneras como la que tiene un muchacho ahí en Pénjamo. Lo que yo quiero es que usted nos cuente, o sea, era un costo muy grande, digamos, primero cavar ese hueco que tenía que ser cuadrado, con una serie de especificaciones, luego ir a la montaña, a cortar la leña, los pedacitos, ponerla a secar, sobre todo la que iba debajo, la que permitía. La que iba debajo, ajá. La de encima no, es verde. La otra era verde para que no alzara llama. Después tapar eso. ¿Cuántos días duraba la tarea, digamos, desde el momento en que se encendía hasta el momento que se sacaba? Vea, Gerardito,
le mentiría si le digo qué tiempo, porque ella ya hace tanto tiempo que yo, y ahí no había tiempo. Sí, digamos, eso va muy relacionado con el tamaño, puede durar 3 días, 5 días, 8 días. Exactamente, no. Pero lo que yo quería que usted le cuente a la gente, o sea, que es lo que siempre he visto yo injusto, el precio de cada saco de carbón en ese tiempo. Tampoco, y porque de eso no me metía yo me acuerdo cuando se vendía a 3 colones el saco. Pero era un platal. Sí, pero relativamente, hoy día aún en el trabajo que tiene, el trabajito que tiene para una carbonera no es así como muy sencillo, que es que usted viene y pone y no. Después la cargada, llevarlo. Hay que buscar también el árbol adecuado, porque hay árboles que no sirve. Ajá. Luego, hay que de aquello que no lleve hojas, y hay que ponerlo picarlo en tuquitos. No, unos grandes, otros pequeños, unos más gruesos, otros más delgaditos, y acomodarlo. No es que usted va a venir y va a agarrar toma, lo tira, no. Eso hay que acomodarlo bien acomodado. Doña Mireya, ¿qué es lo que llama usted acomodar? Que tiene que ir quedando, digamos, endijas para que respire. Aquí viene un palito. Aquí ponemos otro, y aquí según el ancho y el hueco. Y luego para acá, diversa, y luego otra vez, otra vez, en capas. Claro, y es que también pensemos que quiénes eran los que usaban el carbón, porque la gente que tenía electricidad, lógicamente en las ciudades no, pero el carbón generalmente lo usaba la gente de menos recursos. Por eso tampoco se podía vender caro. El carbón tenía 2 usos fundamentales para los famosos anafres, en lugar de las cocinas de gas de hoy día, y luego para los que herraban las bestias, para las fraguas, donde se calentaban las herraduras para darle la forma del casquillo. Esas eran las dos cosas, eran dos cosas que los que hacen ese trabajito tienen una cosa que le dan vuelta y se llama fragua. ¿Cómo? Fragua. Fragua. Sí, entonces es un molino que sopla y aquí sale, y ahí está el carbón, entonces meten la herradura dentro del carbón y comienzan a darle hasta que está el rojo vivo, entonces lo agarran con una prensa, lo sacan y le van dando la forma del casco del caballo. Del casco, sí, del animal. Oiga, el trabajo que usted estaba haciendo, todo el beneficio que traía. Bueno, qué interesante, porque cuando me dijo, yo también jalaba carbón, digo, pero ¿qué es eso? Y antes de venirse aquí para San Jorge de los Chiles. Así que vamos a continuar con esta conversación con doña Mireya Céspedes Navarro, de verdad, una persona muy interesante, de un gran esfuerzo, y vamos a hablar también de esa parte de solidaridad. Nos vamos por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Esto es una tertulia, es como una reunión de amigos, una reunión de gente, de familia, de gente que compartimos nuestros valores. Y hoy nuestra estrella principal es doña Mireya Céspedes, y nos decía doña Mireya en otros programas que hemos hablado, como, bueno, ella sale de San José, ya se cría, pasan los años, ya tienes, va a Punta Arenas, hace su pareja y se viene con su esposo aquí a San Jorge de los Chiles, siendo ella la persona que manejaba el vehículo que llevaba y traía a los pasajeros de esa zona. Abren una línea que no existía, y entonces imagínense, pues para esa zona donde el hombre era el macho, era el valiente, era el que volteaba la montaña, y las mujeres estaban en la casa, y un poquito esa parte de las mujeres eran casi invisibles. Tengo la experiencia en lo que es el mundo de los boyeros, que es un mundo que yo siempre he estado muy metido, como uno dice, los boyeros, y sacamos a los boyeros y recorren San José, recorren todos los lugares, los hombres, los boyeros. Y las boyeras, no habían boyeras. ¿Cómo que no habían boyeras? Claro, pero las mujeres eran las que enyugaban, las que llegaba el marido con los bueyes y le daban el alimento a los animales, los ponían a descansar, y al otro día enyugaban y de todo, preparaban, y ellos salían con los bueyes. Normalmente también, en algunas circunstancias, las mujeres eran las que llevaban los bueyes. Entonces siempre ha estado muy invisible, no está visible el papel de la mujer en muchos campos. Y entonces, entre las cosas que a mí me llamó la atención, que hablaba doña Mireya, era el servicio a la comunidad. Porque siempre cuando habían enfermos montaña adentro se utilizaba, que ahí se llamaban con un caracol así hasta que llegaban al enfermo que estaba muy grave, y entonces lo bajaban en una camilla y
con sacos de gangoche metidos, ¿verdad? En las varas esas, y así hasta que llegaban abajo. Pero y resulta que llega doña Mireya y tiene un vehículo, y entonces cuando hay una emergencia, pues acudir a ella, que sabían que ella no los abandonaba. Y se va en situaciones así como nos contaban, 2 árboles que eran los que estaban haciendo las vigas para pasar el carrito, a veces sola, a veces acompañada, sacar el enfermo y traerlo aquí hasta el hospital sin cobrar nada. Eso era solidaridad, era un mundo de donde la solidaridad era la manera de sobrevivir. Exactamente. Correctamente, sí, ¿no? Ahí sí, en varias ocasiones me tocó sacar esa gente. Luego ir a sacar a mi marido donde estaba volcado en un paderón ahí con la boceta, y salir en esas horas y porque yo veía que era las 12 o 1 de la mañana y no aparecía, y esos aguaceros que mandaba Dios. ¿Y qué hacía yo? Levantar las 2 chiquillas, envolverlas en cobijas y meterlo en el safari y ponerme botas, ponerme una capa, poner cadenas y echar una pala y un pico. Un mecate. Y vámonos a ver a esas horas de la noche, de la madrugada, a ver dónde era que estaba engaletado este hombre. Ya estaba en una cuesta, pero sumamente una cuesta, la cuesta más brava que hay de San Jorge el Porvenir. ¿Qué hacíamos? Ya, ni modo, me bajaba y con él había a poner el mecate o cadena, no sé qué era, bueno, las cadenas al vehículo y jalarlo. Lo que llamaban remolque. A remolcarlo, y ya salía a lo alto de la cuesta y ya nos veníamos para la casa a dormir un ratito, sí, descansar un ratito, porque al momento ya era hora de levantarse y a seguir la lucha. Pero gracias a Dios eso me ha ayudado mucho, porque aunque la gente no me lo agradezca y no lo reconozca, Dios sí me lo ha reconocido y sí me lo ha dado con creces, porque aquí estoy, gracias a Dios. Lo único que en este momento, de todo lo que he pasado y todo lo que he hecho, lo único es que ya hay el desgaste de mi cadera, pero aquí tengo mi caderita nueva, ahí la tengo puestita y ahí voy. Claro, por dicha la tecnología y todo eso. Y le comentaba yo tanto a doña Mireya como a don Gerardo que ahora, bueno, mi proyecto ahora es escribir sobre la vida de mujeres que han influido en San Carlos, que vivieron aquí, que han hecho un gran esfuerzo, gente que venía de afuera y lógicamente pues de las sancarleñas que hicieron tanto esfuerzo a través de los años. Es invisible, de verdad, la labor de las mujeres. Y hablábamos de las parteras. Hay tantas mujeres. Cuando hablamos de las parteras, también hablamos de las mujeres que parían sin partera. Que había que dar a luz uno solito ahí, ¿verdad? Porque bueno, yo fui partera. ¿Usted fue partera? Sí, de una vaca. Pero no crea que no deja de ser más o menos lo mismo. Más complicado. Más. Sí, no. Yo fui partera. Mi papá era ganadero y parteaba las vacas, ¿sí? Y cuando nació mi hermano, que no había chance de ir a traer a nadie, él fue el partero de mi mamá. O sea, ahí nació mi hermano y la experiencia que tenía era con las vacas, pero estamos hablando de mamíferos, es casi lo mismo. Sí, viene siendo casi. Claro, hay gente muy valiosa, hablando, digamos, vamos a hablar de gente así como muy interesante, que ya no está. Anita, es que Anita es la que dicen las piponas, no me acuerdo. Anita Salazar. Anita Salazar, que hay muchas historias sobre doña Anita Salazar. Yo la conocí, bendito Dios, y le hice varios programas para Facetas del Terruño en Canal 13, ya falleció hace algunos años. Una mujer, pero de rompirrasga, esa volteaba a la montaña, tal vez no sabía ni cocinar, ¿verdad? Pero sí, se casó con un hombre que traía 12 hijos, más los 12 que tenía, y crió los 24. No, cierta. Valienta, ¿verdad? Y volteaba a la montaña y llegaba uno, etcétera, etcétera. Y nos contaban, y no lo contaba ella, que Anita estaba ya
bueno, ya al final, ¿verdad? Ya pipona, a punto de parir. Y estaban las visitas ahí en la sala, ¿verdad? Porque saben que era un cuarto grande, donde estaba la sala y la cocina allá, y hablando y no sé qué, no sé cuánto, y de repente ella estaba como un poco inquieta, llegaba, entraba al cuarto y salía. Dicen que se brincaba la ventana, se iba allá a la parte de atrás del terreno, paría, cortaba el ombligo, lavaba el chiquito, lo envolvía y se lavaba ella y pasaba, pasaba la ventana y ya abría la puerta y llegaba donde estaban las visitas con el chiquito. Esa era doña Anita. Yo me imagino que no era como muy común eso, pero mujeres que se atendían solas, y más esas mujeres, ¿verdad? Mi abuelita era así. Ajá. Mi abuelita, cuando lo primero que nunca se le vio, porque usaba unas batonas, unas enaguas así, no. Entonces decía mi madrecita que cuando bien era que se desaparecía mi abuelita, y se iba, quién sabe a dónde, cogía el cafetal, así se iba, y cuando aparecía era con el bultico en el delantal de ella. Increíble. Qué increíble, ¿ah? Eso eso sí le zumba, porque ya yo quién sabe la hora de llegar, bueno, ya no, ¿verdad? No, pero es que no, en ese entonces, no, pero es que yo pienso que en ese entonces, si eso hubiera sido el sistema de vida, si hubiéramos parido así, nos hubiéramos envuelto, así hubiéramos llegado, ¿verdad? Pero no, porque siempre tuvimos más oportunidades, ahí estaban las parteras. Las parteras, bueno, tenemos una partera todavía, doña María, que está, que es Matamoros, Morales, doña María Francisca. Francisca Morales. Morales Matamoros, que todavía vive ahí por el lado de Lourdes, de San Francisco de la Palmera, que atendió 500 partos, nunca se le murió ningún chiquito, no. Cosa más, ninguna mujer tampoco, y de ella aprendí, y eso es lo que quiero decirles hoy, una frase buenísima. Doña María me decía: a las parteras todo mundo va a buscarlas, pero nadie las regresa. En la carrera a buscarla, venga, atiéndame. Y después que nacía el chiquito, todo el mundo se desaparecía y viera ella cómo regresaba, ¿verdad? Qué cosa más. Exacto. Y doña María me decía, hablando de solidaridad, cómo la partera llegaba, atendía a la parturienta, le daba la alimentación, hasta cuidaba los carajillos, ¿verdad?, que tenía la parturienta. Se quedaban ahí 2 o 3 días y no les daban nada. El asunto era gratuito, o sea, era de pura voluntad, de pura solidaridad. Y es que era un mundo muy solidario. Vos conociste un mundo muy solidario también. Mira, bueno, estaba recordando que Anita no es Salazar, Salazar es marido, ella es Murillo, Anita Murillo. No, Anita, ahora que estás interesada en escribir sobre las mujeres, hubo una época en que el trabajo del magisterio, el ser educador o maestro, es casi que exclusivo de mujeres. O sea, como que no calzaba que un hombre fuera maestro. Entonces hay muchas mujeres, aquí en San Carlos, cantidad de mujeres que se destacaron como educadoras, ¿verdad? Y que llegaron generalmente de Palmares o de San Ramón. Ya al tiempo comenzamos a aparecer hombres maestros, pero ahí se destacaron, por ejemplo, doña Margot González, esta señora Berta Altamirano, qué sé yo, hay tantas, doña Elba Malabasi, la doctora Reyes, tantísimas mujeres que dieron alma, vida y corazón, y que muchos de los que hoy somos algo en la vida se lo debemos a ellas en gran parte también. Eso de las maestras era muy interesante, porque bueno, y aún lo usa el Ministerio de Educación. Usted estudia y el Ministerio de Educación lo ubica en cualquier lugar. Ahora tratan más de ubicarlo en las zonas muy cercanas, pero digamos, yo conocí mucha gente en Limón, que era gente de San José, y las ubicaban en Limón, y ahí terminaban casándose y quedándose para toda la vida. Y por eso es que podemos hablar que este país también ha sido muy educado por todas esas maestras que de alguna manera, como explosivo el asunto, cayeron en todos los lugares y cambiaron la mentalidad. Cuando comenzamos a aparecer hombres maestros, resulta que era casi normal, o casi se convirtió en lógica. Cuando llegaba maestro y maestra, terminaban casados. Hay cantidad de José Luis Ruiz y su esposa, Víctor Páez. Bueno, hay tantos ejemplos, ¿verdad?, de que terminaba enamorado el maestro con la maestra y terminaban siendo los maestros y marido y mujer a la vez. ¿Y cómo estaba el asunto de maestras y maestros ahí, en esa zona donde vivía usted? ¿Había escuelita? ¿A dónde? Ahí en Porvenir.
Por venir de los chiles, sí. Sí, hay una escuela. Pero en aquel entonces había escuela. Ahí no estuviste vos. No, ahí estuvo Evaristo, uno que le decían Guaruza, Evaristo. Sí, Guaruza. Sí, ahora bien San Pedro de la Tigra. Ese era el maestro ahí. Tenía un Suzuquillo en ese tiempo. ¿Un qué? Primero una moto, después un carrillo Suzuquillo, que era lo... Sí, un Suzuki. Pero por eso, y esa es otra de las maravillas, por cualquier lugar que usted vaya, no sé ahí si en la fila de Puriscal cuando estuvo, pero en ese país, en todos los lugares en la escuela, no había nada, ahí no había nada. Nada. Lo que había era animales, nada más, que papá se iba y cogía el rifle y cuando lo vimos que venía con un chancho monte. O venado no, nunca, pero sí todo el tiempo había muchos ahí, ¿no? Entonces él decía, unas pavonas. Sí, comíamos muchas pavas y comíamos mucho saíno, chancho monte. Luego ya tuvimos que venirnos porque yo oí un día papá contándole a mamá que teníamos que venir, que había que venirse, porque ya el león me había olfateado. Entonces el león metía el hocico en la tierra, quién sabe cómo hacía, y comenzaba a rugir y a rugir y a rugir. Entonces ya él, como mamá quedaba solita ahí, cuando salíamos con la otra hermana mía, que se llama Rosibel. Ella quedaba sola ahí, entonces ya oí donde le dijo a mamá que no, que ya teníamos que venirnos porque ya el león me andaba persiguiendo, rondando y como ella quedaba sola con la otra hermanita mía, chiquita, entonces ya de ahí no me acuerdo por dónde nos fuimos. Pero bueno, ahí es precisamente otra de las cosas de señalar, esas mujeres que entraban con los hombres a la montaña, que ayudaban a botar la montaña, a hacer la rancha, como decían, que ayudaban también en lo que era sembrar y sacar adelante y cocinar y parir y etcétera, etcétera. Y todas esas mujeres también invisibles, ¿verdad? Porque siempre eran los hombres a los que se les destacaba la labor. Por eso que había hombres también con conciencia, pero había gente que dejaba a las mujeres ahí todo el tiempo, volvía 2 o 3 días después. No, nosotros salíamos en la mañana y regresábamos ya tarde, porque ¿cómo que se llama? Había que vender carbón y comprar comedera y regresar y seguir la lucha. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que estamos hablando. Esos son temas que a mí me gusta que los toquemos ahora porque es la gente que los vivió, es la gente que los conoció. Y estas son historias orales, se habla, se cuenta, pero nunca queda nada. Y esto, precisamente, nosotros estamos haciendo esos tipos de programas para que ustedes, los que vivieron esta vida, se sientan contentos, recordando. Para los que no la conocieron, que la conozcan. Y para las futuras generaciones, que yo sé que este tipo de documentales les va a llegar a ustedes, para que sepan qué hacían los abuelos, sus papás. Bueno, tal vez a ustedes mismos, ¿verdad? Nos vamos a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Es una tertulia muy sabrosa donde conversamos sobre muchos temas. A mí me encanta eso de compartir con la gente y conocer sus vivencias, cosas que si no nos las cuentan ellos nunca lo sabríamos. Y me dice doña Mireya, es que no le he contado aquella parte de Los Ángeles de Heredia, cuando yo iba con mi papá, porque mi papá solo labores de hombre me ponía. ¿Y qué era el asunto? El asunto es que, le cuento, que nosotros, papá era el mandador de esa lechería, era una lechería grande, del finado Arturo Barrantes. Entonces mi papá me ponía yo que tenía unos 6 años, sí, como unos 6 años tendría, me ponía a enyugar los bueyes. Bueno, está bien, ahí aprendí a enyugar los bueyes. Luego él decía que yo tenía que montar un garañón que tenían muy lindo, se llamaba
el payaso era del dueño de la lechería, pero papá andaba un garañón negro muy lindo, grande. Entonces, este garañón era muy bravo, entonces a él se le metió que yo tenía que montarle, que yo tenía que montarle, que yo tenía que montarle. Bueno, pues lo monté y muy bien. Un señor, eran caballos muy finos que tenía este señor, don Arturo Barrantes. Pero como donde está la cruz, ahí donde hay un castillo ahora, eso era de don Arturo. Entonces ahí tenía las yeguas de cría. Ay, Angelita, ¿quién sabe cómo olfateó este bandido? La yegua. La yegua. Y se me va desbocando ese caballo. Y ya, yo lo único que hice fue tirarme y abrazarme del pescuezo y dejarlo porque no se podía sostener ese animal. Era demasiado bravo, demasiado con mucho brío. ¿A que no sabe qué me pasó? ¿Qué le pasó? Y cuando me vi, era que ya el caballo estaba encima de la yegua. Y usted encima del ¡Qué caballo. horror, por Dios santísimo! Ni me diga. Aquella diminutencia. Aquella miseria de mujer que yo era flaquitica y una chiquilla. Ya bien agarrada el pescuezo. Ya bien agarrada, ya, y dejarlo que terminara ahí. Y ahí llegaron los peones y papá y todo, entonces ya agarraron el garañón y me trajeron. Pero no, si es que me han pasado cada cosa que ni para qué le cuento. No, y ahí vamos. Mi papá me enseñó, sí, a enyugar bueyes y a andar con bueyes. Con la carreta, poner la carreta, ponerle el yugo. Sí, luego cómo ponerle la montura al caballo. Ensillarlo. Cómo ponerle el bozal, el freno. Todo eso. Se aprendió todo. Todo eso no. Y su papá todo contento porque no había tenido el varón, pero mejor después dijo, no, que ella que tuvimos a Mireya, porque tal vez hubiéramos tenido un varón y no hubiera tenido ese carácter. Pero ahí estoy. Aquí estamos contando estas historias que se me vienen a la mente, un poquito, porque tengo mucho. Y le doy vuelta al cassette y entonces me recuerdo de cositas del pasado. Qué belleza, porque doña Mireya, usted tiene una cantidad de historias, tantísimas cosas. Ya sabe que está para mi libro, ¿verdad? Primera. Y luego, historias tremendas que he pasado. Yo quiero que usted le cuente a los amigos antes que terminemos el programa, porque eso lo hicimos en un programa muy así, cuando usted una vez tuvo que sacar un machete y amenazar a un tipo. Bueno, era que había ahí, le trataron como de atacar al marido y usted fue a defender el porvenir. No, eso fue eso fue el señor que murió. Que mi esposo no sabe pelear, mi esposo no es de esas personas que... Entonces yo estaba con el cuchillo, con el machete, picando un vástago, dándole de comer a las vacas, y yo veía que la buceta no se iba. Y digo yo, ya oigo donde comienzan a gritar. Y salgo aventada yo, porque como la casa quedaba como unos 150 metros de la calle principal. Y salgo yo aventada y ya veo donde este señor me le estaba dando a mi marido. Le tocaron los huevos al toro. Entonces, ya, y él vio donde yo iba con toda la intención tal vez de no machetear, pero sí, con la palma del machete, darle. Y antes cinchonearlo. Antes se cinchoneaba. Entonces yo no vi. Vean, había una cerca de un alto como de, qué sé yo, bien alta, era una cerca de alambre, de púas. De 4 hilos. No, tal vez. Como 7, por lo menos. Oiga,
se ha brincado esa cerca, no sé cómo. El hombre se desapareció. Y fue cuando le dije, cuídese, y cuídese, y cuídese. Fue cuando él no pasaba por frente de la casa porque papá había hecho un galeroncito ahí, había puesto una verdulería. Entonces, a veces la cuidaba yo porque papá le estaba ayudando a mi esposo a cobrar. Se venía era el cobrador de él. Entonces yo le ayudaba a papá y con la verdulería. No me volvió a pasar por el frente de la casa. Se corrió. Se corrió el hombre. Salió gallo de correteo. Oiga, pero él tenía que ir a su parcela. Él tenía que pasar ¿Por donde usted? Tenía que pasar por ahí. Pasaba, pero no pasaba. No, quién sabe por dónde se iba. Pues ¿Quién sabe qué vueltón daba? Entonces ya desesperado de que tenía que caminar por otros lados y de todo, fue cuando me mandó al policía que hablara conmigo. Que el policía hablara con usted. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No. ¿Y usted, el policía, no? No, señor, le digo, no. Esto se termina porque se termina de una u otra manera. Y oiga que se lo estoy diciendo y se lo vuelvo a repetir. Ya murió también Marvin. Era el policía. Yo tenía el revólver así, debajo del mostradorcillo. Entonces agarré el revólver y le dije, vea, Marvin, usted no me venga a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Y tome, usted me vuelve a entrar aquí a decirme algo, vea que lo estoy apuntando, vea donde tengo el cañón del revólver. Se corrió el policía también. No volvió a pasar nadie frente a la casa de doña Mireya. El policía ni el otro. No, el policía sí, pero usted después hizo las paces con el señor. Sí. Después éramos Sí. uña y mugre. Muy linda amistad hizo después. Ya él llegó a disculparse. Es que ese es el asunto, ¿verdad? También hay que Después ya llegamos a hablarnos y viera que éramos uña y mugre. Y andábamos a caballo, andábamos en el carrillo mío de carga, montábamos el caballo de él y la yegua mía y nos íbamos por todos lados, andábamos en los topes. Doña Mireya, una pregunta tal vez un poco indiscreta, pero su marido no vivía celoso, verlo usted para arriba y para abajo contar. No, es un marido tranquilo, con una gran confianza en usted. Sí, no hay celos cuando hay confianza. Nunca me celó con nadie. Y le daba la independencia. Es que si no se la daba, usted le hubiera agarrado la independencia. De todas maneras la hubiera agarrado. ¿Me la diera o no me la diera? La hubiera agarrado. Qué importante, ¿verdad? Una mujer fuera de serie, definitivamente. Estamos hablando de una mujer que tiene 77 años. Imagínense que hace 40 años, pongámosle. Devuélvase 40 años. Sí, para aquella Costa Rica de aquel entonces y en zona rural allá para adentro, donde la mujer ni tus ni mus, ¿verdad? Y nada más que haciéndolo todo pero bien calladita, y aparece esta mujer que llega a revolucionar y que sigue con ese carácter y con esa alegría. Qué belleza cuando podemos rescatar estas figuras. Qué dicha que podemos hablar con ella. A mí cuánto me gustaría hablar con tantas mujeres que han hecho tantas cosas. Sí, mujeres solas que han sacado a sus hijos adelante, montones de hijos que han sacado adelante, ¿verdad? Y ahorita estaba mencionando Gerardo de las raicilleras, y es que la famosa raicilla que se da en las montañas, que es un producto prácticamente como salvajito, de verdad, sí se cultiva y de todo, pero que la gente la buscaba la raicilla, se sacaba y después iba y se vendía, porque de la raicilla se sacaban muchos productos. Creo que este era uno de esos para provocar vómitos en el envenenamiento, pero ¿verdad? Generalmente todo era para exportación. Sí, pero la mayor parte de medicamentos y luego ya la perfumería ya venía con la famosa raicilla. Y se sacaban las raicillas mucho en estas montañas. Me acuerdo que mucho eran los nicaragüenses que sacaban la raicilla, porque don Pedro Sequeira, el que tenía el bote
cruzando el río ahí, que iba hacia el lado de Pocosol, me contaba cómo los raicilleros le llevaban a él la raicilla y ahí él la vendía en un negocio donde venían en los botes a retirarla. Y valía mucho. Esa historia de los raicilleros es muy interesante. Esta zona norte era pródiga en la producción de raicilla, que era una mala hierba que se daba en lo íntimo de la montaña. Era una planta totalmente silvestre. De alguna forma alguien descubrió las bondades de esta planta y se dieron cuenta que era una materia fundamental para la producción de medicinas y luego ya de perfumería. Entonces alcanzó precios increíbles. En este momento, si no miento, alguien me dijo que un quintal de raicilla estaba más o menos en 8 millones de colones. No sea tan bárbaro. ¿A dónde la dan para ir? Aquí en ese tiempo yo me acuerdo todavía hasta cuando la raicilla valía a 8.000 colones el quintal. Pero un jornal se pagaban 5 colones, por ejemplo. Y entonces vino la fiebre de los raicilleros, ¿verdad? Con la fiebre del oro y toda esta cosa. Entonces los hombres se iban por ejemplo, ahí en San Gerardo salía don Luis Reyes, se compraba un diario para, qué sé yo, 2 meses, pasaba por la señora, ella vivía en Paraíso, y se iban a la montaña, 1 o 2 meses. Cortando raíz. Arrancando, porque eso es la raíz, sí. Pero lo importante es en las condiciones que esta señora pasaba, o sea, mientras él iba a raicillar, que no era que fuera así alrededor de donde ella estaba, sino que él se iba kilómetros por la montaña y ella quedaba sola en media montaña. Igual que mi mamá. Preparando los alimentos, pero no había rancho, o sea, llevaba unos plásticos y se envolvían de alguna manera y ahí pasaba una noche, no había una pared, no había nada. Absolutamente nada. Esas mujeres también, o sea que era, más que todo vinieron de Nicaragua, pero en Costa Rica fue donde se comenzó a explotar con más intensidad la raicilla en ese tiempo. Yo le voy a poner la cereza al pastel. Tenemos la famosa historia del dueño del monte, ¿verdad? Entre muchas de nuestras leyendas, la Llorona, el Cadejo, el Corazón, está la del dueño del monte. Y me contaba don Pedro Sequeira, precisamente, eso de lo del dueño del monte, pues resulta que había algún lugar, creo que era por esa zona de Pocosol, donde la gente que iba a extraer la raicilla ya no se animaba porque salía el dueño del monte. Entonces se empezó a hablar que salía el dueño del monte, el dueño que era una figura así como espantosa, ¿verdad? Y yo me imagino como la barba de viejo, ¿verdad? Así una cosa tremenda, con unos grandes colmillos y de todo. Y entonces la gente empezó a retirarse y ya no se atrevían a ir a traer la famosa raicilla, hasta que hubo un valiente de esos, ¿verdad? Que fue y se le enfrentó al dueño del monte. Cuando se le acercó y ya lo pudo agarrar, pegaba unos alaridos espantosos. Y cuando se acercó bien y empezó a quitarle las cosas, era una mujer, una nicaragüense que vivía de sacar la raicilla para mantener un montón de hijos que tenía. Ella solita iba, sacaba la raicilla, la vendía y con eso mantenía a sus hijos. Pero era tal la competencia de la gente que llegaba a sacar la raicilla que ella ya no le quedaba casi producto. Entonces inventó esa figura del famoso dueño del monte. Me parece, es de las cosas interesantes que me contó Pedro Sequeira. Y venimos a rescatar esa figura de esa mujer que ella sola, eran 7 hijos, ella sola sacó a sus 7 hijos adelante. Y en aquel entonces Pedro Sequeira me presentó uno de los hijos de ella, que ya era un hombre también bastante mayor, que me dio fe de lo que contaba. Hablemos de esas mujeres valientes que de alguna u otra forma solitas hicieron las cosas y no se les reconoce. O sea, es que están invisibles, por eso tenemos que visibilizarlas. O sea, la labor del hombre es extraordinario, pero siempre es el que se le reconoce. Pero la mujer siempre está como invisible. Por eso personas como doña Mireya vienen a ser extraordinarias de que nos puedan contar sus historias. Sus historias, que ahora dice que va a ir a arrancar raicilla. ¿Ah, sí? 8 millones de colones. 8 millones, figúrese usted, con 8 millones, ¿qué no hago? Bueno. Ojo, antes que terminemos el programa, porque quiero apoyarla mucho en la venta que tiene de un lote, ya tener más de 8 millones vendiendo, tiene un lote ahí en Los Chiles, frente al hospital, imagínense, frente al hospital de Los Chiles. Ella tiene un lote que lo está vendiendo que tiene 470 metros. 471 metros mide ese lote, está completamente libre, tiene escritura, tiene plano, tiene todo lo tiene este lote. Está al puro frente del hospital
de Los Chiles, frontera norte, ¿verdad? ¿Cuál es su número de teléfono? 2460-3859. Repito, 2460-3859. Yo quiero ayudarle con la propaganda. Me imagino que la mayor parte de gente ha oído hablar del proyecto Tablillas Limón, que es una mega carretera, como en la zona atlántica, en la mayor parte de Centroamérica, no tienen puertos en el Atlántico, entonces el puerto que se usa es el de Limón. Entonces toda esa cantidad de camiones que van por la Interamericana, en un tiempo no muy lejano, ya el proyecto se llama Tablillas, hasta ahí está. Ya ahí está. Ahora Costa Rica tiene que ampliar para que sea un hecho. Ya también está el Chilamate, o sea, todo se va dando. Sí. Y entonces ese proyecto pasará al puro frente de ese lote que ya está hablando. Oiga, ya puede subirle el precio. No, entonces ya vale más, que va. No, por algo no se ha vendido. Angelita, por algo no se ha vendido. Yo quisiera, antes de terminar, que usted me permita rajar. ¿Se puede rajar aquí? Sí, puede rajar. Es que viera cómo me ilusiona, me emociona la cantidad de personas que uno se encuentra a lo largo y ancho de este cantón y más allá, que le hablan bellezas de este programa. Ay, dígale Angelita, Gerardo, qué cosa más linda de programa, no nos lo perdemos, el día que contaron tal cosa, pero oiga, es una cantidad tan grande de gente que yo no sé si aquí llevará un rating de audiencia, pero yo me siento muy contento porque donde menos se imagina usted, le aparece alguien dándole las gracias por los programas que estamos haciendo. No, de hecho yo, que esta es la segunda vez que me invitan, y muy contenta, muy feliz, paso un rato sumamente feliz aquí, ya no estoy entre aquellas cuatro paredes de mi casa, aquí lo paso muy bien con ustedes. También en la calle, cuando lo veo, me ven, me saluda y me dicen que estuvo muy lindo, que cuando voy a volver, que cuando esto, y es verdad, se siente uno muy bien. Y tiene pegada el programa, ¿no? Sí, tiene bastante. Es un programa entre familia, entre amigos, es la tertulia que uno puede disfrutar, porque ¿cómo conocer esas historias si ustedes no las cuentan? Y Angelita, una cosa que es muy bonita es que usted no está aquí. Sí, señor, claro que sí, con mucho gusto, no, a la orden, no, aquí se habla a calzón quitado. Aquí no hay protocolo, ¿ah? No, aquí se viene a hablar lo que se tiene a rajatabla. Que hablar. Sí, a rajatabla, nada de que, sí, mira esto, no. Que hay que inventar palabras finas ni nada. No, nada de eso, aquí se viene lo puro campesino, a hablar lo que se tiene que hablar. A pata pelada. Completamente, y eso es lo lindo de este programa. Y lo disfrutamos mucho. Bastante. Yo también les comento, yo no cobro 5 céntimos para hacer este programa, lo hago gratuitamente desde hace 18 años porque me encanta. Yo pienso que rescatamos tantas cosas hermosas, es realmente como esa tertulia entre familia. ¿Cuántos personajes sancarleños les hemos grabado aquí que ya no están? Usted va a estar, no se preocupe. Ay. Pero yo pienso, o sea, tenemos un montón de gente que se nos ha ido yendo. Y que ya no son anónimos. No, exactamente, pero tenemos, digamos, Limber quizá algo, qué belleza que lo grabamos varias veces y lo pudimos conservar, o un don Emilio Vargas, o un Calín Murillo, o Pedro Saqueira. Tenemos montones de personajes que nos contaron esa historia que ya nadie más nos las puede contar, porque yo puedo decir, es que doña Mireya una vez me contó tal cosa, pero no es lo mismo que ella lo cuente, ¿verdad? Porque es la realidad. Y la historia no puede quedar solo oral, no podemos contarlo nosotros, tiene que quedar escrita. San Carlos es un cantón extraordinario. Lástima que el resto de los cantones de este país casi nadie rescata la historia. Y aquí también el reconocimiento a Gerardo Arias, que tiene un libro con 800 estrofas y cada estrofa cuenta un pedacito de la historia de San Carlos. Un reconocimiento a Joaquín, también Castro Sancho, que ha recopilado 5.000 fotografías antiguas y nos las ha dado a todos de San Carlos. Hemos conocido este San Carlos de antes a través de la fotografía. Entonces, digo, todas esas personas que ponen ese granito de arena, Toñito pues Ruiz. Maravilloso. Toño Ruiz con esas fotografías. Toño es más de esta época, pero también nos tiene la construcción del Puente de la Vieja que nadie más la tiene. Es la unión de un pasado
con un presente, entre Toño y Joaquín. No, y aquí tenemos, por eso cada una de las personas hemos conocido, que don Limber Quesada, con don Freddy Arroyo, cómo fue una junta, que fueron diputados de grupos diferentes y cómo trabajaron juntos, en fin, eso es maravilloso. No, es un programa sumamente, no es para, como para pasarle la brecha. pero es un programa muy, muy, muy lindo. Es como, digamos, un programa que yo no me pierdo, es como decir Informe 11. Ajá, sí. Es un programa que es de para la mayoría es de lo nuestro. Sí, es un programa muy lindo de solo campesinos. Mire, y es que lo nuestro es mejor y es nuestro. Y que tuvimos a doña Mireya que se nos terminó el tiempo. Bueno, y falta muchas historias mías todavía. Y bueno, como les digo, ese libro que voy a escribir sobre las mujeres que han tenido que ver San Carlos, bueno, yo creo que la mitad del libro va a doña Mireya porque tiene muchas cosas que contar. Será un libro, será una Biblia. Doña Mireya, muchísimas gracias. Igualmente, Angelita, ha sido un placer estar aquí en su programa. Y muchísimas gracias por invitarme y estamos a la orden, a la hora que me necesiten para que venir a hablar las cosas que me han pasado y otras cosas que las inventemos para... Que a mí me gustaría que hubieran pasado. Para vacilar un ratito, ¿verdad? Okay. Estamos ahí a la orden y Gerardo, muchísimas gracias a ustedes también por recordarse de esta mujer. Esta bella mujer. Y ¿cómo es? Enviársela a Angelita para que me... De haberme traído. Exactamente. Gerardo, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Angelita. No, más bien uno debe dar las gracias porque es un privilegio, es un placer y es un rato tan ameno el estar aquí compartiendo, más con las historias de doña Mireya, lo que ha vivido, pero lo que ha visto también. Lo que he visto y lo que he vivido, que falta todavía mucho. Y ustedes, amigos y amigas, seguro tendrán también muchas historias, mucho que contar. ¿Por qué no? Comuníquenos quiénes podrían venir a nuestro programa. Hay gente muy interesante y si no tienen que contar, pues escuchen, que es lo importante. Así que muchísimas gracias por su compañía y recuerden, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.